Hey coders, el día de hoy les traigo un video práctico acerca de XLS Populate, el cual es un módulo de Node.js que nos permite poder trabajar con archivos de Excel. Es decir, podemos importarlos, crearlos, leerlos, modificarlos, crear hojas dentro de archivos de Excel. En este video voy a mostrarles cómo se crea el proyecto, cómo empezar a instalarlo y también cómo empezar a escribir código básico para poder trabajar con archivos de Excel desde código de JavaScript. Este módulo es para backend, así que si ustedes están creando una API pueden usarlo desde allí y de esta forma pueden integrarlo también con frameworks de frontend como podría ser Next.js o SvelteKit y similares. Así que si les interesa, pues vamos a empezar. Lo primero que voy a hacer es crear un proyecto básico de Node.js. Vamos a venir a nuestro escritorio, vamos a crear una carpeta nueva y en mi caso el proyecto lo voy a llamar Node.js-xlsx, que es la extensión de Excel, y el módulo se llama Populate. Vamos a arrastrar esta carpeta dentro de nuestro editor de código y a partir de aquí vamos a inicializar un proyecto de Node. Vamos a abrir aquí una terminal, vamos a escribir un npm init-y y a partir de aquí vamos a inicializar este archivo package.json. Lo importante de este archivo es que entre todas sus propiedades vamos a añadir este que se llama type module, que lo que va a permitir es poder utilizar los import y export desde Node.js. Una vez hecho esto, vamos a instalar también el módulo. Vamos a abrir una terminal y vamos a decir npm install xls-populate. Y algo a tener muy en cuenta con este módulo es que este módulo funciona tan solamente desde el backend, es decir, desde Node.js. Si ustedes lo van a utilizar en frameworks como Next.js, SvelteKit o frameworks similares, es muy importante que tengan en cuenta que esto necesita ejecutarse con código de backend. Una vez instalado, entonces vamos a verlo también aquí en el package.json. Aquí también está listado como dependency. Pues una vez tenemos eso, pues vamos a crear aquí un archivo llamado index.js y a partir de aquí lo primero que vamos a aprender es cómo crear un archivo de Excel utilizando este módulo. Vamos a decir que voy a importar el módulo XLS Populate. Vamos a importarlo con el nombre XLSX Populate y a partir de aquí simplemente voy a decir que a través de este módulo voy a estar utilizando su función llamada front y pueden ver que tiene varias funciones front. Una que se llama front blank async, que es para empezar un archivo en blanco, otro llamado front data async, que es un archivo con datos, y file async, que es para poder leer. En este caso el que me interesa es blank async y como indica su nombre, el async significa que es código asíncrono, entonces yo tengo que utilizar alguna promesa o async await. Si queremos utilizar una promesa, le digo then, voy a recibir un workbook. Un workbook básicamente es todos los datos que están dentro de un Excel, incluidas las múltiples hojas de un Excel, y aquí le digo que a través de este workbook lo que voy a hacer es generar una primera hoja. Como ustedes saben, cada Excel como mínimo tiene una hoja, así que vamos a decirle que en esta primera hoja vamos a crear una celda en la posición A1 y dentro del valor que voy a colocar es un hello world. Listo, con esto prácticamente estoy creando una hoja dentro de un archivo en blanco de Excel. Ahora, si yo quiero crear ese archivo, porque eso tan solamente lo hace con código, para yo finalmente generar el archivo, lo que voy a decir aquí es un return y voy a colocar workbook y vamos a colocar su función llamada toFileAsync y aquí como nombre vamos a colocarle por ejemplo salida.xlsx. Vamos a guardarlo y ya con esto puedo empezar a utilizar el módulo. Si abro una terminal y escribo node index.js y doy un enter, pueden ver que aparece una salida xlsx y si yo quiero leer este archivo desde Visual Studio Code yo no puedo abrirlo desde aquí a menos que instale una extensión. Entonces vamos a buscar desde nuestras extensiones de Visual Studio Code, simplemente busquen xlsx o Excel también pueden buscarlo y van a llegar en una extensión llamada Excel Viewer, que es básicamente para poder tener un listado de los archivos de Excel desde Visual Studio Code. Con esa extensión activa simplemente dan un clic y pueden ver que ese es el archivo de Excel que acabamos de crear. Es una celda A1 Hello World. Y listo, de esta forma tan sencilla ya se pueden crear archivos de Excel desde código. Ahora, el asunto es que probablemente esto de aquí va a ser un poco incómodo de escribir con promesas, así que la otra forma también es escribirlo con async await. Para crear su versión async await simplemente voy a crear aquí una función llamada main y debajo voy a ejecutar esta función main y crear una función porque aquí yo puedo llamar la palabra sync y adentro ya puedo utilizar la palabra wait. Es decir, este código de aquí puedo transformarlo a esta versión. Le digo xlsx.populate, voy a colocarle from blank async. Esto es asíncrono. Esto me va a dar un workbook y a partir de aquí lo que está debajo sería exactamente lo mismo, a excepción del return, que aquí no necesitamos retornar nada porque ya no hay una promesa o una función que espere algo. Esto de aquí ya estaría, entonces voy a quitar esto de aquí y de esta forma quedaría el mismo código de antes, solo que escrito con async await. Vamos a probarlo. De hecho vamos a llamarle salida 2 y le doy node.index.js y allí creo otro archivo, salida 2, que es lo mismo. Ahora con esto nosotros creamos un archivo, pero también podemos ir personalizando cada celda que se muestra en el archivo. Por ejemplo, yo puedo decirle que dentro de este workbook vamos a decirle que voy a escoger un sheet y aquí adentro voy a colocar el valor 0 y vamos a colocar una celda y a partir de aquí nosotros podemos ir seleccionando celda por celda. Aquí ya tenemos la celda 1, vamos a colocarlo aquí, por ejemplo el valor de la celda 1 va a ser nombre, luego supongamos que en la celda B1 vamos a colocarle un value que diga apellido y finalmente en el tercer reglón podríamos colocarle una edad en el C1. Ahora en estas columnas nosotros estamos colocando como los encabezados, luego voy a también poder colocar lo que viene debajo, es decir en el A2 puedo colocar un nombre Juan,
en B2 Pérez, en C2 25. Y así puedo ir creando más filas y más filas. Voy a crear aquí otro más, María Gómez de 30. Y de esta forma esta sería la primera fila, la segunda fila y la tercera fila, cada uno dentro de una celda. Entonces vamos a ejecutarlo. Aquí voy a crear un archivo que se llame salida.xlsx. Voy a dejarlo de esta forma. Y si ejecuto esto, le digo node index. Si entramos en salida, allí se han creado las 3 filas y cada una está en su propia celda. Entonces nosotros ya podemos editarlo o crearlos o poder ir modificándolo. Ahora, hasta este momento estamos creando, pero también lo que vamos a necesitar es leer. Así que otra forma de leer estos datos es utilizando otra función que viene de XLS Populate, que ya no sería from blank, sino sería from file async. Este from file async acepta un parámetro que es el nombre del archivo que quiere leer. En este caso es salida.xlsx. Y aquí lo que voy a hacer es simplemente utilizar desde el workbook. Voy a leer primero la hoja. Cuando hablamos de una hoja, recuerden que en Excel nosotros podemos tener varias hojas creadas aquí. Entonces yo puedo crear más hojas, pero aquí solamente hay una que se llama Sheet 1. Entonces lo que puedo decirle es que voy a leer un sheet. Le puedo colocar aquí cómo se llama, que sería Sheet 1. Y dentro le puedo decir que voy a leer la celda A1. ¿Okay? La celda A1 es básicamente la celda que dice nombre. ¿Okay? Entonces yo puedo leer ese valor simplemente colocando aquí la propiedad value. Y ejecutando sin ningún dato adentro, puedo leerlo. Esto me va a retornar un valor. Y yo puedo ver por consola ese valor. De esta forma yo puedo leer ese dato que está dentro de ese archivo de Excel. Vamos a ejecutarlo, le digo node index y pueden ver que me dice nombre. Si yo cambio aquí por A2 y doy otra vez ejecución, me dice que ahí está Juan. Si cambio a A3 me va a dar la siguiente fila. Ahí está María. De esta forma nosotros podemos ir leyendo los datos. Ahora, no solamente podemos hacerlo una vez, sino que podemos copiarlo varias veces. Le digo value 2 y aquí también quiero leer por ejemplo el A2. Y aquí quiero leer el A1. Si ejecuto esto, me dice que, bueno, tengo que mostrar por consola también el valor A2 o el valor value 2. Ok, guardo. Y si ejecuto esto, me dice nombre y Juan. Ok, entonces el A1 lo está leyendo desde aquí, A1, y A2 es el valor de Juan. De esta forma yo puedo ir leyendo celda por celda. Ahora, supongamos que yo quiero leerlo todo. Bueno, también es posible. En lugar de utilizar que voy a leer una celda, vamos a decirle que vamos a utilizar un rango, un use range. De hecho, aquí no me autocompleta, pero sería de esta forma. El use range lo que va a hacer es leer todo y yo quiero ver el valor. De esta forma voy a mostrar el valor por consola. Y si guardo y ejecuto esto nuevamente, aquí me faltó el nombre de la función, se llama useRange, ok, con una D. Vamos a darle otra vez. Y aquí pueden ver que están todos los valores, nombre, apellido, edad, y están la segunda fila y la tercera fila. Algo a notar es que esto es un arreglo y cada fila en sí misma es un arreglo. Esto les va a permitir luego iterarlo o operarlo. Es decir, hacer un arreglo, esto lo pueden recorrer. Lo recorrerían 3 veces y dentro de cada fila también podrían volver a recorrerlo 3 veces. Ahora, aquí hemos leído todo y de hecho ya está como formateado en un dato de JavaScript, pero nosotros también podemos colocar un rango. Es decir, aquí nosotros tenemos un rango A1 hasta otro rango que podría ser por ejemplo B2. Ok, entonces queremos leer hasta B2. Entonces lo que podríamos hacer aquí es también, en lugar de utilizar useRange, una función llamada range, y aquí le digo que quiero leer desde, y aquí vamos a colocar desde A1, y aquí vamos a añadirlo hasta B2 y voy a añadir también la función value. Si yo guardo y ejecuto esto, van a ver que aquí aparecen los rangos de A1 hasta B2. Es decir, tenemos A1, tenemos B1 y A2 y B2. Entonces de esta forma nosotros tenemos esos nombre y apellido y Juan Pérez. Ahora, así como tenemos el range que nos permite poder leer múltiples valores desde un rango, también nosotros podemos hacer lo mismo para crear. Es decir, podemos darle un rango y que cree a partir de esos valores. Y la forma ya no sería utilizando el from file async, sino utilizaríamos el from blank async. Vamos a crear uno nuevo. Para crear un nuevo archivo en blanco, vamos a colocarle que del workbook voy a estar creando un sheet en la posición 0. La posición 0 es como decir que se cree una hoja por defecto en la posición inicial y después vamos a añadir una celda. En este caso nosotros colocaríamos la celda inicial, que sería A1, pues donde empieza, y luego vamos a colocar un value. El value lo que va a hacer es que va a esperar un dato. Yo puedo colocarle un dato, por ejemplo, como hello world, que ya habíamos visto, y luego poder escribirlo. De nuevo voy a escribir workbook y vamos a decirle to file async y vamos a añadir que se va a llamar salida del archivo nuevamente. Pero si abro el archivo y entro aquí en salida, van a ver que aparece un hello world. Esto quiere decir que ya el archivo fue modificado. Pero claro, nosotros no queremos un solo dato, queremos varios datos. Entonces en lugar de mandar un string, puedo mandar un arreglo. Y este arreglo puede tener también varias filas. Entonces aquí empezamos a nombrarlo. Supongamos que yo quiero nombre, apellido, edad. Aquí quiero colocarle también algunos datos de ejemplo, como Juan Pérez 18, Pedro y María. Y al inicio también quiero colocar un número. Por ejemplo, quiero colocar 1, 2 y 3. Si yo guardo esto
y ejecuto aquí nuevamente el archivo o el script, vamos a venir aquí en salida y pueden ver que dice 1, 2 y 3 en la primera fila, nombre, apellido, edad y así con el resto de datos. Entonces es bastante fácil entenderlo siempre y cuando nosotros tengamos en cuenta que dentro de un arreglo pueden ir varios arreglos y cada uno de estos especifica una fila. Por supuesto, aquí dentro de cada uno de estos datos pueden añadir más datos de JavaScript. Supongamos que yo quiero aquí la fecha, pueden decirle new date, pueden colocarle aquí un get date por ejemplo, y luego aquí pueden ver que también se puede añadir el mes, se puede añadir también el año. Entonces si ustedes vuelven a ejecutar esto y entran en salida, aquí lo que van a ver es el 30 del 1 del 2024. En realidad aquí hay varias cosas para modificar, pero pueden ver que ustedes pueden combinarlo con código de JavaScript sin ningún problema. Ahora, muy aparte de todo esto de generar simplemente Excels, también vamos a querer luego editar lo que son las hojas, es decir, crear más hojas, eliminar hojas o actualizarlas. Para poder hacerlo vamos a probar con algo bastante sencillo. Voy a decir de XLS populate, voy a decir from file async para leer el archivo. En este caso voy a leer el archivo salida otra vez. Y lo que voy a hacer de este archivo es primero listar todas las hojas que haya adentro. Por ejemplo, ya nosotros sabemos que para listar una sola hoja simplemente escribimos workbook.sheet y puedo colocar por defecto el nombre sheet 1 o también simplemente puedo decir 0. Y de esta forma esto sería un sheet y esta sería una hoja. Puedo colocarle sheet.name y si yo guardo y ejecuto esto me va a decir el nombre de la hoja que es sheet 1. Ahora en nuestro caso también podemos crear más. Por ejemplo, yo puedo decirle que en lugar de mostrarme el nombre de la hoja, quiero crear una hoja nueva. Puedo decirle workbook, vamos a colocar la función add_sheet y le colocamos un nombre. Por ejemplo, le digo hoja 2 y aquí le digo workbook. Y vamos a crear un archivo to file async y vamos a llamarle salida. Guardo esto, yo voy a llamarle salida 2 para que vean la diferencia. Guardo esto y si ejecuto nuevamente, ahí está, se crea un archivo salida 2 y si entro allí, pueden ver que está el mismo dato, pero ahora aquí debajo hay una hoja 2 y en la hoja 2 no hay nada, pero en la hoja 1 es donde están los datos que ya teníamos. ¿Ok? Ahora, si yo quiero listar todas las hojas, vamos a verlo. También se puede hacer utilizando un workbook.sheets en plural y esto al ejecutarlo me va a dar un arreglo que yo puedo recorrer y le puedo decir que por cada objeto quiero ver el sheet.name y esto al final yo puedo mostrarlo por consola, es decir, todo esto le digo muéstralo en un mensaje por consola. Formateo y así quedaría. Y si yo ejecuto Node, vamos a ver que aquí me dice sheet 1. Ahora, ¿por qué me dice sheet 1? Porque está leyendo salida y salida solo tiene una hoja, pero salida 2 tiene dos hojas. Entonces salida 2 sí puede leer las dos hojas. Entonces vamos a hacer eso. Le digo ok, vas a leer aquí lo que es salida 2 y aquí si yo ejecuto me da un arreglo con el nombre de las dos hojas. Ahora, supongamos que nosotros queremos renombrar una hoja, pues lo que podemos hacer es lo siguiente. Puedo decirle de workbook, voy a escoger de sheet, vamos a escoger el nombre, quiero alterar lo que sería la hoja 2, vamos a decirle no se va a llamar hoja 2, le digo busca primero la hoja 2 y luego vamos a cambiar el nombre. El nombre va a ser por ejemplo hoja de prueba. Y luego vamos a tener que crear un archivo. Entonces le digo nuevamente workbook.toFileAsync salida 3. Vamos a verlo. Guardo, formateo. Y si ejecuto esto nuevamente, esto no me da ninguna salida. Pero si vengo en salida 3, vamos a ver que está la hoja 1. Y en la hoja 2 ya no está, pero se llama hoja de prueba. Y es los mismos datos. Ahora, para eliminar también esta hoja de prueba, también puedo hacerlo a través de código. Vengo aquí en index y supongamos que quiero eliminar algo. Pues le voy a decir que utilizando workbook voy a utilizar delete sheet. Y aquí voy a colocar el nombre de la hoja que quiero eliminar. Que en este caso sería la hoja de prueba. Entonces voy a colocarle aquí hoja de prueba. Obviamente para eliminar tiene que existir primero esa hoja. Entonces aquí voy a decirle workbook to file async. Vamos a colocarle salida 4. Y si yo ejecuto esto, bueno, aquí me está dando un error. Me dice que no ha encontrado en este caso la referencia. Es porque se está leyendo salida 2 y salida 2 se llama hoja 2. Yo tengo que leer salida 3. De hecho ese error es porque justamente no pude encontrar en este caso la hoja. Pero en salida 3 sí existe hoja de prueba. Así que vamos a ejecutarlo nuevamente. Y ya no me da error. Si vengo en salida 4 pueden ver que ya no está lo que sería la hoja. Aunque claro, aquí lo he eliminado todo básicamente porque no me está mostrando nada. Vamos a crearlo de nuevamente. Ok, vamos a ver si es el mismo error. Vamos a darle otra vez. No de index. Se crea salida 4. Y sí, no lo está creando. Es probablemente por aquí, por el nombre. Vamos a probar creando una nuevo. Por ejemplo, le digo que en salida 3 nosotros tenemos sheet y hoja de prueba. Vamos a eliminar sheet 1. Vamos a ver si con eso funciona. Vamos a ejecutarlo. Ok, se genera salida 4. Y sí, estoy teniendo un problema con este archivo que no se está cargando. Voy a intentar cambiándole el nombre. Por ejemplo, salida test. Vamos a guardarlo. Ejecuto. Se crea salida test. Y sí, no me está dejando actualizarlo. Voy a hacer esto. Voy a crear aquí un dato primero. Workbook.addSheet. Vamos a colocarle hoja 3. Y aquí voy a eliminar hoja 3. Vamos a ejecutar esto. Tenemos salida test y ahora sí aparece. Es un poco extraño que me esté dando este bug porque bueno, al final él podría eliminar una hoja ya existente. Quizás sea porque esta hoja no tiene nada de contenido, pero igual tendríamos que tener en consideración ese error que han visto. En fin, esta es la forma en la que se puede alterar lo que son las hojas desde este módulo. Adicionalmente a eso, también lo que podemos hacer ya para finalizar es añadir una contraseña o un archivo. Por ejemplo, yo quiero crear un archivo que se llame seguro.xlsx y quiero colocar una contraseña. Posiblemente coloco una coma y aquí le añado una propiedad llamada password y le coloco una contraseña
contraseña que yo quiero, por ejemplo 1, 2, 3, 4, 5, 6, guardo, y de esta forma, si yo creo este archivo seguro XLSX, vamos a ver, allí le ejecuto el código, y si trato de entrar no me deja leerlo, porque bueno, aquí sí está bien que no aparezca porque no tiene forma de colocar la contraseña, pero si yo abro esto desde un navegador, por ejemplo de un Drive o desde el programa de Excel, por ejemplo aquí lo estoy viendo desde el visor de Google Drive, es decir, desde los programas de hojas también de Google, que al final es compatible con Excel, y pueden ver que me pide que ingrese una contraseña. Entonces en código yo le había colocado la contraseña 1, 2, 3, 4, 5, 6, entonces digo 1, 2, 3, 4, 5, 6, enviar, le doy en enviar, y aquí pueden ver que están los datos que se habían generado desde ese código. Entonces de esta forma nosotros también podemos generar datos de Excel que vienen seguros a partir de una contraseña. Y bueno, eso ha sido todo por el ejemplo del día de hoy. Si tienen alguna duda pueden dejarlo en los comentarios, y eventualmente voy a estar publicando otras bibliotecas dedicadas a Excel en Node o en React o en realmente cualquier framework de frontend, porque como ustedes saben es una característica que es muy común en muchas aplicaciones, generar reportes o generar salidas de resúmenes o datos que vienen desde una base de datos. Así que si tienen cualquier duda o sugerencia de qué quisieran ver, déjenlo en los comentarios y nos vemos en un siguiente video. Eso ha sido todo por el video del día de hoy. Si tienes dudas puedes dejarla en los comentarios o en la descripción dejo un enlace para que te puedas unir a la comunidad de Discord, en donde encontrarás a otros desarrolladores. O si en caso el enlace está caído puedes ir a fast.df/discord para acceder más rápidamente. Dejo mi Twitter donde típicamente comparto algunos recursos interesantes de desarrollo y programación en general, mi Instagram donde comparto algunas noticias cortas todos los días, el TikTok donde comparto videos cortos e informativos y mi canal principal en donde comparto opiniones y noticias de tendencias nuevas. Además también dejo mi web en donde puedes reservar asesorías personalizadas. Gracias por ver y nos vemos en un próximo video.